me cuesta ya vivir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el lugar, el momento, desde donde ustedes nos estén viendo y acompañando a esta presentación y estreno del documental Albores del Budismo en Cuba, del doctor Douglas Calvo Gainza. En nombre de la Red Iberoamericana de Estudios del Budismo, de la Fundación Dharma Gaya y la revista Body Story en español, les damos la más cordial bienvenida a este evento virtual de gran importancia para los estudios del budismo en América Latina y el Caribe. Por lo mismo, queremos agradecer en primera instancia al doctor Daniel Millet Gil, presidente y fundador de la Fundación Dharma Gaya, por hacer posible este encuentro. Tanto el doctor Douglas Calvo como su servidor somos integrantes de la Red Iberoamericana de Estudios del Budismo, la RIEP. Esta es una comunidad científica y de cooperación que tiene como misión general nuclear a académicos cuyo trabajo se centra en la investigación, la docencia y la difusión del estudio del budismo desde la perspectiva de los estudios budistas, las ciencias sociales y las humanidades. Y consideramos que una interconexión más estrecha entre los estudiosos del budismo en América Latina y la península ibérica tendría mucho que aportar a la investigación del budismo en general, a aumentar la presencia del estudio del budismo de la región en el ámbito académico mundial y a su representación ante instituciones y asociaciones internacionales vinculadas. Por tanto, la difusión de este documental representa una de nuestras principales líneas de acción. Pero ¿quién es el doctor Douglas Calvo? Déjenme decirles que estoy muy sorprendido de la trayectoria formativa del doctor Douglas, por lo que para mí es un honor ser quien lo acompañe en esta nueva faceta profesional. El doctor Douglas es doctor en teología por parte del programa hispano de la Graduate Theological Foundation que se imparte en el Seminario Evangélico de Teología en Matanzas, Cuba. Actualmente cursa otro doctorado en pensamiento filosófico en la Universidad de La Habana. Ha cursado la maestría en tradición y filología clásica, así como la maestría en estudios sociales y filosóficos sobre religión, ambas por la Universidad de La Habana. Actualmente es profesor asistente en la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología y coordinador del taller de la maestría para el estudio de las religiones de la misma Universidad de La Habana. De igual forma es parte del claustro del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, donde desde el 2022 se incorporó como especialista en el Departamento de Estudios Socioreligiosos. Es miembro de proyectos de investigación en el Instituto Cubano de Antropología y en la Universidad de La Habana. Y esperamos pronto la publicación de su libro Estudios Budistas en Cuba, que será publicado por la editorial universitaria Félix Varela. Bueno, para poner en perspectiva la relevancia del documental que estamos por ver, es necesario mencionar que a nivel Latinoamérica no encontramos una producción audiovisual similar o que tenga los mismos objetivos del documental que vamos a ver, Albores del Budismo en Cuba. Lo que sí podemos encontrar pues, son entrevistas a líderes budistas de tradiciones particulares o específicas en contextos periodísticos, y videos pues, de youtubers que podemos ver que visitan monasterios o templos budistas o cápsulas informativas que se hacen sobre conversos budistas. Ese documental conjunta todos estos elementos temáticos añadiendo otros de carácter histórico para crear una narrativa desde un enfoque inquisitivo y académico. Y por académico, pues yo me refiero a que la narrativa del documental se encuentra enmarcada en un esquema interpretativo basado en estudios de las ciencias sociales de la religión y específicamente en los hallazgos de la producción antropológica y sociológica de los budismos en América Latina. Así que sin más preámbulo, dejo que el mismo doctor Douglas Calvo los invite a ver este documental. Ya después nos veremos otra vez para ir platicando con mayor detalle sobre esta importante producción. Bien, muchas gracias, Esther, por la oportunidad de tener este encuentro, de proyectar acá el audiovisual, que será un estreno, como bien acabas de decir, aquí en Yucatán. Entonces, bueno, ¿qué me queda? Simplemente confiar en que sea una experiencia que despierte en los corazones de quienes la vean la misma esperanza, ternura y benevolencia que estaba en los corazones de quienes la hicieron. Eso es todo lo que deseamos
y que sea para beneficio de todos aquellos que entren en contacto con este documental. Muchas gracias. Estamos invitados a verlo. Pues sí, estamos aquí de nuevo para conversar sobre algunos temas que me parecieron importantes plantearte, Douglas. Y bueno, al público que nos está acompañando, pues nada más les invitamos a que durante la conversación que vamos a tener ahorita con el doctor Douglas, pues pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat de Zoom para que luego en la sección de preguntas podamos ir abordándolos. Así que con toda confianza pueden ir escribiendo sus preguntas conforme ahí les vaya surgiendo en ese transcurso de la investigación, bueno, de la conversación. Bueno, pero antes de comenzar, Douglas, me gustaría darte la bienvenida. Viajaste hasta aquí, Yucatán. Y no sobra decir que Cuba y Yucatán comparten muchas cosas, la verdad, muchos aspectos históricos, culturales, sociales. Mucha población cubana emigró aquí en Yucatán durante el siglo XIX, en gran parte no del exilio durante la independencia cubana y han dejado una enorme huella, al menos aquí en Yucatán, toda esta comunidad de Cuba en Yucatán. Y bueno, y también, ¿no? Población de yucateca que ha emigrado rumbo a Cuba y tenemos en la memoria, digamos, un episodio vergonzoso, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? De tráfico de población maya hacia Cuba como esclavos. Entonces, esto a mediados del siglo XIX. Entonces hay muchas cosas que, tanto positivas, negativas, que, digamos, hermanan a Cuba y a Yucatán. Entonces, es un placer que el estreno de ese documental sobre Cuba sea desde aquí, desde Yucatán. Entonces, bienvenido, bienvenido a Yucatán, Douglas. Me Bueno, siento totalmente en mi patria, aquí en Yucatán. bueno, pues comencemos. En el documental bueno, pues se puede ver, ¿no? Que practicas en cierto modo budismo. Eres practicante budista, pero si no es así, puedes también precisarlo, corregirme esta impresión que tuve desde el documental. Y con esto de entrada me lleva a querer plantearte lo siguiente, ¿no? ¿Cómo tu encuentro con el budismo, con la práctica o con la práctica budista se conecta con esta ideación inicial, este interés original por elaborar, confeccionar, planear este documental? Como bien dices, tengo un determinado grado de implicación en el budismo, aunque no exactamente, yo no me consideraría a mí mismo como una persona religiosa, no como un practicante de la religión budista como tal. Soy una persona muy abierta a lo que es el empleo de las distintas filosofías de la humanidad en la vida diaria y tal como hemos conversado en alguna que otra ocasión ya, por ejemplo, en mi vida me dejo muchas veces ayudar por técnicas del estoicismo, del escepticismo, de las filosofías helenísticas, del jainismo. Y por supuesto que el budismo juega un rol muy importante, porque debo decir que cada vez que tengo alguna situación límite, ya es una suerte de respuesta reflejo, aplicar determinadas enseñanzas budistas en cómo lidiar, sobre todo con las situaciones más conflictivas, con las pérdidas y demás. Entonces, ha sido un proceso interesante ese encuentro con el budismo. Estuve durante muchos años estudiando todo lo que podía acerca de esta antigua espiritualidad oriental y en determinado instante, bueno, pues ya logré un contacto más directo con, con practicantes, con maestros que enseñaban el tema del budismo, que venían a mi país o que ya estaban radicados en mi país. Y eso desembocó
en una relación también ya más plena con Budisdor en español, a raíz de la visita a Cuba del venerable maestro Mahayana Chihan, el abad del templo Shonquan, que nos visitó. Tuvimos el privilegio, lo vieron ahí en el documental. Entonces, a raíz de esta visita comienza una colaboración estable con la revista Budisdor en español, en la cual comienzo a investigar sobre todas las distintas ramificaciones que había tenido el budismo, no solamente ya en lo que es el fenómeno religioso, el campo religioso cubano, sino también en aspectos o áreas ya como tal de la cultura, de las artes plásticas, de la literatura. Y un buen día, un gran amigo, que es una suerte de epitome de la modestia, que es el editor principal de la revista Budisdor en español, se dirige a mí y me hace una propuesta que me resultó muy sorprendente y me dice, ¿por qué no hacer un documental sobre el budismo en Cuba? Francamente, mi primer pensamiento instintivo fue que eso era imposible. Fue lo que vino a mi mente casi que por instinto, o quizás por esa negatividad que muchas veces nos acompaña a lo largo del camino y que más bien nos lastra, ¿no? Y iba a responder rotundamente, no se puede, pero guiado en parte por mis sentimientos de afecto y guiado también por el hecho de que soy un incorregible optimista, que siempre cree que con un poco de fuerza y de buena voluntad y de buena energía se pueden lograr las cosas, pues decidí, vamos a hacer. Y lo que ocurrió esencialmente fue que la investigación que yo había venido haciendo sobre temas budistas para la revista, expresada o manifestada en diversos artículos, estudios y demás, pues se convertiría en el guión ya como tal de este documental y sería también la base de la estructura, digamos, ya organizativa del calendario de con quién conversar, a quién contactar, porque ya previamente todas esas personas, los maestros y demás con quienes hablé, ya habían sido contactados por mí, muchos de ellos habían sido ya entrevistados, por ejemplo. Entonces, digamos que primero es esta investigación la que pavimenta el camino para que luego, a posteriori, surja el documental. Así que fue un conglomerado de aspectos complejos en el cual se vinculó, digamos que la amistad, se vinculó también la suerte en el sentido de contar con un equipo extraordinario de personas que participaron en esta producción. El hecho de que recientemente, sin lugar a dudas, se han incrementado muchas de estas actividades de distintas espiritualidades nuevas en mi país. Y bueno, todo coadyuvó, estaban las condiciones creadas para que ocurriera. Y aquí está el resultado que espero esté siendo del agrado de las personas que lo ven. Muy bien, Douglas. En el estudio de los budismos en América Latina, ¿no? Es conocida una clasificación, yo diría una clasificación tripartita, ¿no? De tres. Una que es el budismo de inmigrantes, budismo o budismo étnico, budismo intelectual o le dirían el budismo sin contexto. Algunos lo vincularían de esa manera. Y el budismo de conversos, ¿no? El budismo contextual. Eh, Desde mi apreciación al ver el documental, pude ver como Ujú, estos tres tipos de budismos. Pero en un esfuerzo, ¿no? De reflexivo, te planteo la pregunta, ¿no? ¿Crees posible pensar en otras clasificaciones, en otras categorías para abordar y analizar los budismos en América Latina y el Caribe? Y esto te lo pregunto, ¿no? En el entendido de que esta clasificación, pues, procede de los estudios realizados en contextos europeos o como le llaman, ¿no? Del norte global. Y te confieso que esta es una pregunta que también me ha rondado mucho en la cabeza, ¿no? Decir si estaríamos pensando
si es o no difícil superar estos marcos analíticos europeos para analizar nuestra realidad religiosa latinoamericana y caribeña. Entonces, ¿crees posible pensar en otras categorías, en otras clasificaciones para estudiar y analizar los budismos en América Latina y el Caribe? Yo pudiera hablar de las categorías ad hoc que sigo yo mismo cuando hago esta investigación. Por una parte, pensando exclusivamente en cómo yo he trabajado la información para guiarme. Si otra persona entiende que puede ser digno de estudio o de comentario lo que voy a decir, ok, pero bueno, esencialmente me baso en mi propia experiencia. Yo subdividí categorialmente también en parte para el momento de hacer el guión, mentalmente, un esquema mental, las comunidades budistas en Cuba o la práctica o la extensión, digamos, social del budismo en Cuba en unas 4 categorías fluidas. Por un lado está claro que está lo que yo pudiera llamar o llamo o denomino el budismo clásico. Eso no hay necesidad de ahondar porque se sabe, son tradiciones, son linajes que vienen ya desde la antigüedad, muchos de ellos, con maestros establecidos, prácticas, un corpus de prácticas canónicas para cada uno de estos grupos. Pero también me pongo a pensar ya en la divulgación del budismo fuera del Sangha, que creo que en nuestra realidad concreta como latinoamericanos, ni siquiera voy a hablar creo como cubano, sino en el contexto concreto de Latinoamérica, creo que tiene peculiaridades. Me explico. Por una parte, se podrá consignar o considerar como una influencia budista aquella, creo yo, entiendo, que nos llega por lo que yo suelo denominar un budismo institucional difuso. O sea, son organizaciones, este es lo primero, que son, estamos hablando de una transmisión por vía de alguna organización, que se dedican quizás al fomento de la salud, prácticas terapéuticas alternativas, programas de meditación, de mindfulness, en los cuales puede estar involucrado un elemento budista que no es el centro como tal del programa que trae a la sociedad esa organización, pero sin duda es funcional. Pongo un ejemplo cercano. Ahora en el mes de abril vamos a estrenar este mismo documental para un público amplio cubano en el marco del Encuentro Internacional de Meditación de La Habana, que está siendo organizado por la organización, OM Meditación. Esta organización no es budista, es una organización que se dedica como tal al crecimiento espiritual, individual, humano por muchas vías. Ahí se trabaja, bueno, el nombre lo dice, OM, meditación. Se trabaja, por ejemplo, yoga, distintas escuelas de hinduismo, muchas técnicas terapéuticas, técnicas de respiración. Pero sin embargo, vemos que en determinado momento habrá paneles sobre budismo, invitaciones a personas que practican el budismo, una proyección de un documental ya específico sobre el budismo. Entonces es una pregunta muy lógica. ¿No vamos a considerar esto como un canal de difusión del budismo en la sociedad? Yo entiendo que sí, pero por supuesto no es igual que una sangha. Okay. Pudiera hablar también cercano, pero no exactamente, de lo que yo denomino un budismo netamente sociocultural y académico que en parte reproduce esa clasificación que tú decías. Pero yo pienso ahora en muchas obras de arte que han salido, por ejemplo, en Cuba, me imagino que en México también, en otros países, que el tema es budista sin que necesariamente el artista lo sea, pero en ocasiones sí lo es. Sea que sea un practicante o sea que no lo es, pero se está inspirando en un motivo de la práctica o de la tradición o de la espiritualidad budista para transmitir un determinado mensaje. Un dato curioso, creo que la primera escultura del Buda que vi en mi vida, la vi muy jovencito, alguien que no necesariamente sería ni un practicante,
esculpió en una roca, en un farallón que hay cuando uno va rumbo a la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, yo estaba estudiando en esa época ya, esculpió un Buda en una pared, un poco rústico, pero estaba interesante, era como una suerte de reproducción de los Budas de Ayanta, ¿no? En la India. Y cada vez que yo caminaba rumbo a la universidad, yo miraba a ese Buda y me sentía una sensación así interesante, ¿no? De como de quietud en medio de todo el ajetreo de la vida diaria. Mirar y ver esa escultura pública, un poco naif, el estilo artístico, pero me transmitía algo. Ahí tenemos una presencia budista, va y la persona simplemente estaba reproduciendo algo que dio en una clase de historia del arte o es un artista investigando. Pero hay casos como, por ejemplo, en mi país, quizás la pintora más importante de la actualidad, o una de las más importantes, es budista tibetana y ha trabajado mucho temas budistas en su obra, que es Saida del Río. Entonces, yo creo que entre lo que es lo puramente sociocultural y artístico, y por supuesto lo académico, eso está claro, hoy mismo está teniendo un evento de estas categorías, hay una penetración del budismo también en la sociedad que también está ocurriendo fuera del Sangha. Por último, quienes hayan visto el audiovisual se percatarán de cómo hay una presencia budista en lo que pudiéramos llamar una multirreligiosidad sincrónica. Quizás en otras latitudes, no sé, en el momento en que se hace esta clasificación que tú citabas, europea, puede haber una multirreligiosidad que sea más comprensible como diacrónica, ¿verdad? Es decir, una persona en un determinado momento practica una determinada religión, se convierte a otra, tal vez a otra, quizás empezó como practicante de regla de ocha, luego se convirtió al catolicismo, luego se convirtió al protestantismo, pero estamos hablando de una característica que creo que es más común en estas latitudes, en nuestro continente, que es la posibilidad de que un mismo ser humano tenga una multirreligiosidad en la cual varios sistemas religiosos concuerden, convivan, cohabiten en su mente y no hay como tal un conflicto entre esas presencias espirituales en su mente. Entonces, aquí vemos cómo un practicante, un sacerdote de la regla de Ocha tiene una presencia budista en su altar, en su ornato, pero también conozco personas que yo sé que junto con su práctica budista también tienen una práctica de esta otra espiritualidad. Entonces, es otra pregunta. ¿Es válido para referirse a la presencia del budismo en una sociedad obviar totalmente este tipo de casos? Yo pienso que si vamos a hacer una clasificación cerrada, en la cual el budismo es exclusivamente un budismo ortodoxo, limitado a una transmisión, pues esto puede obviarse, todo lo que he estado diciendo. Pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de sociedades en las cuales la presencia budista es relativamente nueva, es un fenómeno en expansión y todos aquellos indicadores que nos hablen, que nos indiquen, que nos muestren cómo este proceso está teniendo lugar, debemos tenerlos en cuenta. Así que al menos esta es la clasificación que yo personalmente utilizaría, Ah, que bueno. es la mía. Bueno, yo creo que dejas mucho para que los que nos están viendo y escuchando, pues empecemos a ir discutiendo estas contribuciones desde de de nuestros propios contextos. Y bueno, me gustaría también mencionar otro de los conceptos que se ven, que tú ahí plenamente nos lo pones en el documental, que es el concepto de transculturación, ¿no? Y obviamente esto, cuando yo lo vi, enseguida me llevó al libro fundamental y esencial, el libro de Fernando Ortiz, ¿no? Titulado Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, Ujú. ¿no? Y tú mejor que yo, tú conocerás mucho mejor la obra de Fernando Ortiz, ¿no? Que se refiere, ¿no? Al azúcar como ese producto traído a Cuba y el tabaco como aquello que se fue llevado de Cuba a otros lugares. Bueno, y al hacer Fernando Ortiz, cuando hace esta analogía,
porque obviamente es como una analogía, también lo hace como una metáfora, una analogía para también hablar, ¿no? Sobre préstamos, adaptaciones, ¿no? Este proceso que él definió como transculturación, ¿no? Y, digamos, cuando yo vi este concepto en el documental, pues me volví otra vez a leer el libro de Fernando Ortiz, para recordar cómo él planteaba esto del azúcar y del tabaco. Y me fue inevitable, ¿no? Así como la hace la analogía, pues hacerlo con el caso del budismo, decir, el budismo que viene de fuera, ¿no? Como ese azúcar que vino de fuera o que llegó de fuera en Cuba. Y también, pues bueno, cuando tú hablas de esos, de la migración después de la Revolución Cubana del 59, ¿no? Cuando salieron, donde salieron figuras, personas importantes, ¿no? O que llegaron a ser importantes en el estudio del budismo, pues bueno, como ese tabaco, ¿no? Esos Sí, interiores como ese tabaco que fueron llevados y que también, ¿no? Que el tabaco dejó una huella en todo, en Oriente Medio, en África también, sí. en Europa, dejó el tabaco cubano, dejó una huella en las prácticas, las modificó Sí, claro. también estas prácticas europeas y de Oriente Medio. Y siguiendo esta metáfora, digamos, bueno, ¿cuál crees que haya sido esa huella cubana afuera de Cuba, ¿no? Eh, respecto a los estudios del budismo? Es decir, ¿cuál podría ser esa influencia cubana de estos budólogos cubanos en la academia, eh, de la academia extracubana, digamos, Sí, fuera sí, de Cuba? entendí. Y déjame decirte que hago esta pregunta también, ¿no? Pues con el fin de incentivar, de provocar también, ¿no? La participación y preguntas de algunas de esas personas que nos estén escuchando, que seguramente estarán algunas personas importantes que tú has Mm. mencionado y referido en el documental. Entonces, bueno, ¿cuál es esa huella cubana en los estudios del budismo fuera de Cuba? La pregunta está muy interesante y no es tan sencilla de responder, realmente. Pero bueno, como dije al principio, soy una persona optimista, así que tengo esperanza de poder responder. No estoy suficientemente capacitado para Ujú. saber cómo, a un nivel académico, puede haber aportado alguien en el tabaco de la transculturación, ¿no? Pero sí puedo hablar de lo que entiendo ha sido un aporte por vía de lo extra sanga, guión sanga, extra, Ujú. guión sanga. Pensando en un individuo verdaderamente extraordinario, que fue Severo Sarduy, ahí se toca someramente su pensamiento, su presencia, su existencia. Un gran literato de de las joyas de la literatura cubana, que emigró en los 60, se radicó en Francia y allí tuvo una trayectoria tanto académica como también literaria más más que digna. Fue verdaderamente asombrosa. Entonces, yo creo que cuando uno estudia la obra de Sarduy, la obra literaria de Sarduy, que por cierto, para quien no la haya hecho, se la recomiendo, pero con la advertencia de que no es nada fácil. Para quien vaya a empezar a adentrarse en en las líneas de Sarduy, yo le he hecho reiteradamente y creo que solo recientemente estoy empezando a comprender algo de lo que le está diciendo. Pero llama mucho la atención cómo él lleva en en su obra, en su literatura, una determinada peculiaridad del carácter cubano para definir las tramas al referirse, por ejemplo, concretamente ya al fenómeno budista. Él tiene más de una obra en la cual aparece el budismo muy bien. Por ejemplo, Cobra, Maitreya, Pájaros de la Playa. Pero en la obra Cobra hay una parte en la cual aparece una visión centrada en lo que los cubanos llamamos el choteo. No sé si aquí en México se utiliza esa palabra, el choteo. Eh, El que- choteo es ese reírse de todo, ese utilizar el buen humor
sarcástico un poco a veces para enfrentar todas las situaciones de la vida que son tantas, ¿no? ¿no? Y ese buen humor que le sirve a uno como un factor de resiliencia, pero a la vez también que lo vuelve a uno un poco escéptico hacia determinados íconos que pueden ser tan, quizás a veces aparecer con una gloria majestática, pero que sin embargo a veces pueden ser gigantes con los pies de barro, ¿no? Mm, Entonces, Sarduy es muy curioso como él enfoca el encuentro de un grupo de personas que va a la India y de repente se encuentra con un gurú maravilloso que prácticamente es como una encarnación del Buda. Y todo lo que uno ve en esa entrevista, que no la voy a decir completa, bueno, para que quien se mm, interese se lea la obra, ¿no? Pero es algo irrisorio, es un total desmontaje de esa divinización del gurú que muchas veces puede ocurrir, ¿no? Y bueno, a ver, las personas, los expedicionarios que han ido a encontrarse con ese maestro, le hacen preguntas tales como cuál es el camino más rápido para encontrar la iluminación, cuál es la técnica respiratoria, y el hombre lo que les dice, no pienses en eso. Respuestas así muy vulgares que después uno las ve repetidas en un segundo encuentro que tienen otros personajes con una vidente de barrio, con mm, una persona que tira las cartas. Es decir, que al final un poco que queda toda esa imagen extraordinaria, o digamos un poco utópica y a veces hasta meliflua que tenemos los occidentales, el budismo como algo totalmente impoluto, mm, una perfección que nos ha llegado a este occidente oscurecido, como la luz que viene de Asia. Y entonces Sarduy lo mm. que está diciendo es otra cosa distinta. Sarduy lo que nos está diciendo ahí con su humor corrosivo y bastante implacable es que el budismo es un fenómeno humano, hecho por seres humanos y que da respuestas para seres humanos. Y que los seres humanos son iguales en Oriente y en Occidente. Tenemos las mismas vidas, las mismas problemáticas y las mismas luchas por vivir. Entonces, ¿cómo es que él lo logra? Con un temperamento muy criollo, muy cubano y muy interesante. Entonces, ahí yo diría que está un aporte transcultural de la cubanía a los estudios sobre budismo. Y bueno, de paso aprovecho para invitar a todo el mundo a que lea la obra de Sarduy y sé que cuando la lean por primera vez la volverán a leer una y otra vez para lograr cada vez una mejor comprensión. Porque al menos, bueno, al menos a mí así me ha ocurrido. Ah, mira, qué interesante. Bueno, pero manteniéndonos en este tema de los intelectuales cubanos o los estudiosos cubanos que se han interesado, que o se han estado acercando de manera más enfocada, ¿no? En el budismo. Vamos a regresar un poquito, ¿no? Atrás en el tiempo para referenciar a una figura histórica relevante de Cuba y que también es una figura importante entre las comunidades cubanas emigrantes, ¿no? Como el caso de aquí en Yucatán. Y me refiero pues a José Martí, El ¿no? apóstol. Que es conocido, reconocido como el apóstol de Cuba, ¿no? Em, el investigador Girardo Rodríguez Plasencia, ¿no? Escribió un artículo del 2014, ¿no? Y habla sobre cómo la Soca Gakkai de Cuba, ¿no? Construye este puente espiritual, él dice, ¿no? Se construye un puente espiritual en el que inscriben, ¿no? La figura de José Martí, el pensamiento de José Martí, ¿no? Dentro del lenguaje del budista de la Soka Gakkai, concibiendo a José Martí como un bodhisattva, Mm. ¿no? Y bueno, fue evidente esto que de pronto uno encuentra, ¿no? En un artículo, ¿no? Académico, pues fue evidente también, ¿no? En el documental con la entrevista que tú realizaste, que es este entrelazamiento, ¿no? Que hacen con José Martí Sí. como un parte de un discurso también, ¿no? Un discurso al exterior, un discurso hacia afuera, un discurso público de la Soca acá en Cuba. Pero quisiera que nos platicaras un poco más cómo José Martí se interesó o cuál fue el acercamiento que José Martí tuvo con estos aspectos espirituales o con los aspectos espirituales vinculados al budismo.
sea, primero hablamos del budismo, cómo se aproxima con José Martí, pero bueno, José Martí, ¿qué me dices de José Martí? Que ahí de pasada lo vemos en el documental, entonces no quisiera que nos ampliaras un poco Creo que más. voy a optar por leer un fragmento de Martí, porque sin lugar a dudas podemos hablar mucho de Martí, pero nada supera la experiencia cósmica de leer a Martí. Y hay una parte donde él está hablando del Buda y dice lo siguiente: no se ha de reposar hasta que el alma sea como una luz de aurora, que llena de claridad y hermosura al mundo, y llore y padezca por todo lo triste que hay en él, y que se vea como médico y padre de todos los que tienen razón de dolor. Es como vivir en un azul que no se acaba, con un gusto tan puro que debe ser lo que se llama gloria, y con los brazos siempre abiertos. Así vivió Buda. Esto lo dice el apóstol. Qué descripción tan linda, tan sublime, porque al final yo creo que Martí sí tenía mucho de Bodhisattva. Creo que el comentario que hace el profesor Ikeda hablando de Martí, realmente lo puedo suscribir, lo puedo suscribir. Y creo que las grandes almas al final todas brillan con una misma luz, ¿no? Ujú. Un solo amor que las unifica. Entonces Martí, sin lugar a dudas, fue capaz de ver el budismo también con un sentido muy crítico. En estos mismos versos que acabo de citar, bueno, no son exactamente versos, perdón, me contradigo. En esta descripción, en esta narración tan preciosa que acabo de citar, pues Martí está hablando de cómo Buda es el dios, es la palabra que lo utiliza, de los anamitas. En su tiempo, el pueblo de Vietnam está sufriendo el colonialismo Ujú. político, económico y cultural de Francia, y Martí está solidarizado con los vietnamitas, bueno, con el reino de Annam, ¿verdad? Ujú. Y inmediatamente después que él dice, su dios es Buda, inmediatamente él aclara que no fue realmente un dios, sino un príncipe bueno, y da una visión humanista muy interesante sobre Martí, sobre Buda, perdón, en la cual ve al príncipe Gautama como un ser humano, como un hombre, que parte, encuentra la iluminación, la comunica, que es esto esencialmente, esta sublimidad que acabo de leer o referir, pero que después es convertido en una suerte de divinidad y se crea una religión en torno a lo que originalmente era el pensamiento de una suerte de héroe cultural, de una suerte de héroe de la honradez, de la ética, de la pureza, un sabio, un maestro, pero es una religión que está casi que basada en una suerte de comprensión no plena de sus enseñanzas. Entonces, Martí tiene una visión crítica sobre el budismo, crítica sobre determinados aspectos del pensamiento budista, de la religión, concretamente, que se forma en torno a la figura del Buda, pero sin embargo sí es un gran admirador de la claridad ética, del alcance que tiene el budismo en cuanto a mensaje de paz, de sabiduría, de amor, de confraternidad, de decirle sí al mundo, es una frase que dice Martí también. Ahora, me llama mucho la atención que es obvio, es evidente que lo investigó con mucho detalle. Recientemente, unos pocos días antes de viajar aquí a México, estaba estudiándome un cuaderno de apuntes del apóstol, en el cual hay una frase muy interesante donde él habla de lo que se ha transcrito en las obras completas como Hammatana. Realmente no se sabía qué cosa podía ser ese Hammatana, que él dice, qué método tan interesante, qué método tan racional de conocer la realidad y demás. Pero simplemente me puse a investigar qué podía ser ese Hammatana y entonces descubro que es la Kammatana en cuanto a lo que se diría en inglés Kasina Meditation, es decir, la visualización que se hace en el budismo Mm. Theravada a partir, por ejemplo, de un disco de color y se crea entonces
ya la contraimagen, todo un proceso. Usted llega ya ahí al jhana, se combina con la Mm, meditación vipassana y es una técnica sí. meditativa. Entonces me resultó más que interesante ver qué nivel tan profundo, tan técnico tenía José Martí de, del pensamiento budista, porque no estamos hablando tampoco de algo que sea moneda corriente, algo que es una información tan común, ya saber cómo sabe él y cómo describe él todos los pasos que se van siguiendo cuando se hace este tipo de meditación. Martí explica que se basa en estudiar el objeto, concentrarse en su origen, en su disolución. Entonces lo hace con un conocimiento técnico verdaderamente extraordinario. Entonces la conclusión sería que Martí fue un conocedor del budismo. No sé hasta qué punto su conocimiento sea de primera mano. Él estuvo, por ejemplo, largo tiempo en Estados Unidos, donde la religión le llamaba mucho la Mm, atención. Y entonces pienso que es posible que él tal vez haya visitado un templo budista en algunos de los lugares que estuvo. Pero sea lo que sea, si su conocimiento fue menos desde un punto de vista práctico que desde un punto de vista teórico, por ejemplo, por la prensa, por libros que leyó, de todas maneras debo decir que su mente, que era tan inquisitiva, captó muchos detalles muy interesantes, muy peculiares y muy técnicos del pensamiento budista que lo convierten en un intelectual que lo mínimo que se puede decir es que estaba muy interesado en el budismo, aunque repito, como una técnica y como una filosofía, como una ética, ¿no? Una manera de vivir, con un centrarse en la figura del Buda como un referente y con un interés muy grande en cómo determinados aspectos, por ejemplo, ya de la praxis, de la práctica budista, pueden ayudar al ser humano a mejorarse, ¿no? A ser mejor, a vencer como tal el sufrimiento, que es a lo que Martí le dedica la vida. Martí le dedicó la vida a lo mismo que el Buda, a luchar contra el sufrimiento. Él no luchaba solamente contra el sufrimiento provocado por el colonialismo español en Cuba. Él era un alma grande, era un Mahatma de nuestras tierras. Entonces, él luchó por mucho más que liberar a un país del colonialismo. Él luchó contra el sufrimiento de la pobreza en general, de la marginalidad, que muchas veces puede imperar también en el plano de las relaciones internacionales. Él luchó contra el mal, igual que el Buda. bueno, pues mira, pues tú sabes que tenía un par de preguntas más, Ujú. pero yo creo que el tiempo es el que nos está, como Ok, dicen, el principal enemigo. Entonces yo quisiera pasar a las preguntas que ha vale, hecho el muy bien. público. Yo creo que algunos han hecho algo lo que ya te iba a preguntar, entonces, pero prefiero que si te hacen esas preguntas, pues sea desde ellos y ya no tanto de mí. Bien, hay una pregunta de Gloria Puig. Pregunta, ¿el guión del documental fue previo o posterior a las grabaciones? El guión del documental fue previo a la grabación. ¿Podrías ampliar un poquito más esa? Yo hice dos guiones, uno macroestructural, que por supuesto nada más que contemplaba lo que yo iba a filmar y el orden en el que pretendía filmarlo. Por ejemplo, vamos a tratar de seguir una secuencia. En primer lugar, vamos a priorizar esta filmación, en segunda que ir. Vamos a ir organizando cronológicamente las filmaciones en dependencia de, de la estructura, de la secuencia lógica que va a transmitir la historia, ¿no? Que es un poquito desde los comienzos históricos del budismo en Cuba hasta allá, hasta la actualidad. Pero después, por supuesto, debí elaborar un guión ya más concreto, más específico, que incluyera ya todas las secuencias que se van a añadir, por ejemplo, de archivo, de terceras fuentes, toda la estructura musical que Ujú. se iba a incluir. ¿Y por qué lo hice de esa manera? Contando con el imponderable del factor imprevisión, del factor accidental. Podía tener una película general en mi mente, una imagen general de lo que quería hacer. Y de hecho es el primer guión que grosso modo recoge todo lo que se iba a hacer posteriormente, toda la evolución del audiovisual. Y tener muy claro a dónde quieres llegar.
¿Qué quieres hacer? Eso sí es lo primero. Tienes que tener ya en tu mente, por supuesto, total y absolutamente todo el documental. ¿Cuál es la historia que quieres narrar? Y después sí debes hacer una estructura ya más detallada, más precisa, que incluirá todos los detalles habidos por haber, que deba tener en cuenta después el laboratorio como tal. Miren, tal vez esta pregunta de Munza Castella va también similar, pero dice, felicidades por este fantástico documental. Con el inmenso apoyo Gracias. de Daniel Millet de la Fundación Dharmagaya, estamos empezando a realizar un documental sobre el budismo en Cataluña. Y entonces la pregunta va, dice, ¿qué consejo nos podrías dar? Bueno, yo debo decir que quizás bueno, en primer lugar, eh, ya lo mismo que decía anteriormente, tener bien clara la, la historia que quiero narrar, ¿no? Es el punto, que va más allá de un tema en general, sino cómo quiero narrar ese tema en general. Yo desde el principio sí tenía bien claro qué es lo que quería hacer en cada punto, a dónde quería ir a filmar y demás. Pero a la vez tener la mente muy abierta para, para estas imprevisiones que pueden ocurrir y concretamente tener la capacidad de buscar siempre el punto medio entre dejar que los expertos con los cuales uno debe rodearse, sin lugar a dudas, te digan, esto es lo que se puede hacer, y a la vez saber empujar un poco, decir, bueno, esto es lo que se puede hacer, pero quisiera hacer más de lo que se puede hacer. Ser exigente pero flexible, ¿no? Y oír mucho, oír mucho. Yo me rodeé de un equipo técnico verdaderamente, bueno, ustedes vieron el resultado. Yo no puedo decir que ese resultado proviene de mi talento para el audiovisual, porque realmente lo que puedo decir que puse yo en ese audiovisual sería toda todo el conocimiento, digamos que académico, todo el tema del desarrollo de qué hay que hacer, los contactos, el quiero hacer esto, pero esa belleza que ustedes le vieron viene, por ejemplo, de mi editora, de la persona que nos regaló esa música tan linda que ustedes ven en documentales, es decir, rodearse de personas talentosas. Creo que eso es lo primario. Y ser capaz de oír, ¿no? De oír, pero manteniendo siempre el hilo conductor como directores, ¿verdad? Creo que eso sería ese punto medio, ese camino del medio. Muy bien. A ver, tenemos otra pregunta. Mm. Dice, ¿cuáles consideras que son los rasgos más distintivos que la cultura cubana le ha legado al budismo en el país, en Cuba? ¿Y cuáles piensa que son los desafíos principales que el budismo en Cuba tiene que afrontar? Pienso que el gran desafío es el tema de que, habiendo, como todo el mundo sabe, eso no es un misterio, una gran crisis social y económica en el país, los grupos religiosos padecen mucho el tema de esa sangría constante de personas que se les van. Por citar un ejemplo, yo estoy en un contacto estable con una sangha de Zen y yo veo como prácticamente todas las semanas se les va un miembro, Ujú. emigra. Entonces es realmente muy difícil poder mantener, no estoy hablando ya de crecer, sino mantener estructuras, comunidades, con un fenómeno tan complicado como sería esa migración constante debido a las condiciones sociales y económicas que sabemos que están ocurriendo en el país. También hay que añadir que muchas veces estas comunidades se desarrollan, pero con un déficit enorme de recursos, de medios, por ejemplo, para desarrollarse, de literatura. Les es difícil encontrar, es muy difícil encontrar un lugar estable para uno poder tener reuniones y demás. Entonces, por ejemplo, fíjense que casi que la primera vez que se ha hablado de la posibilidad de que haya un templo budista en el país es ahora, a raíz de la visita del venerable Bhikkhu Mijita a La Habana. Por primera vez se habló de, de la posibilidad de tener un templo futuro. Es decir, que en este momento
lo único que se ha logrado hacer es el templo que tienen los hermanos del Zen. Pero es casi que una irregularidad en la norma que es practicantes buscando desesperadamente un lugar donde tener comunidades, encuentros regulares de meditación, no es lo común. Por suerte, estos amigos son muy abiertos, muy buenos. Ellos siempre están dispuestos a prestar sus instalaciones, lo he comprobado. Pero sí hay muchas deficiencias, por ejemplo, ya desde el punto de vista logístico. Es abrumador y claro, problemas que ellos participan de lo mismo que participa todo el resto de la población que está atravesando ahora este proceso complejo. En cuanto a aportación del carácter cubano, bueno, yo creo que nosotros los cubanos por esencia somos un pueblo muy resiliente y creo que en ese sentido los budistas cubanos están en su elemento, porque el budismo también es una filosofía de vida que te enseña a cultivar la resistencia a la adversidad, al dolor, al sufrimiento y a ser un vencedor o una vencedora. Por tanto, pienso que ahí hay una fusión entre esta peculiaridad nuestra de ser un pueblo con capacidad de sobreponerse y este bello mensaje del Buda que está diseñado para eso, para que seas verdaderamente un vencedor o una vencedora sobre las adversidades. Pues mira, yo creo que esta pregunta que sigue de Eduardo Freire Mm. viene bien ahorita en estos momentos, porque por lo que estás platicando ahorita y por lo que también te pregunté hace un momento. Dice él, la categoría de transculturación, muy recurrida en los estudios etnográficos, ¿no resultaría problemática para dar cuenta del aplatanamiento del budismo en Cuba? Dice, la misma pregunta vale para la categoría de sincretismo. Entonces, ahí está la pregunta. Dice, la categoría de transculturación no resultaría problemática para dar cuenta, a ver si es correcto, ¿verdad?, del aplatanamiento del budismo en Cuba. Pienso que cualquier categoría puede ser problemática, cualquiera, por la sencilla razón de que casi siempre las categorías, a ver, empecemos, una categoría, sea la que sea, necesita obligatoriamente una abstracción Ujú. de la realidad, una abstracción teórica de la realidad. Pero la realidad tiene la peculiaridad que a veces no nos gusta a ninguno de nosotros reconocer de ser infinita. Por tanto, todas nuestras categorías son simplemente provisionales. Son instrumentos de los que nos servimos los científicos sociales, los filósofos y demás, para tratar de mensurar y hasta cierto punto congelar un poco la realidad, pero siempre van a ser problemáticas todas porque no hay un solo concepto humano que pueda abarcar la realidad como un todo. Por tanto, yo respondería a mi querido profesor, Eduardo Francisco Freire, al cual deseo agradecer. Tendría tantas personas a las cuales agradecer en este momento que, bueno, no sé por cuál empezar, pero esta es una de las imposibles de obviar. Por sus enseñanzas, por su amistad y por muchas cosas, tendría que responderle que sí es problemática, pero que como categoría al fin entiendo que puede ser siquiera funcional. Es decir, creo que podemos utilizarla. Tal vez en el futuro se pueda pensar en otra. Pero en este momento, al menos si uno habla en Cuba de transculturación, digamos que en general es un lenguaje comprensible dentro de los círculos académicos. Creo que se entiende lo que se quiere Sí. decir. Bueno, con esta pregunta vamos a cerrar esta sección de preguntas. Dice, entendemos que el budismo se está difundiendo en Cuba y se producirán nuevos desarrollos. ¿Tiene prevista una secuela de este documental? Algo se ha hablado algo respecto a eso. Quisiera si, bueno, a ver, todos nos damos cuenta que en ese documental hay vacíos. Por ejemplo, ahí prácticamente no hay una presencia real del budismo tibetano. Mm, Recientemente se ha
acercado a este fenómeno una venerable bhikkhuni de origen cubano que radica en Estados Unidos, tampoco. Bueno, hay eventos que naturalmente son novedosos, pero bueno, recuérdese que al principio yo estaba hablando de que yo no circunscribo el fenómeno budista exclusivamente al ámbito del budismo clásico, al ámbito del Sangha. Ujú. Creo que en nuestras condiciones concretas, en la peculiaridad de un continente con otro sustrato religioso, sociocultural y demás, sí hay que tener en cuenta indicadores que a lo mejor en otras latitudes no harían falta. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría medir la influencia o la penetración del catolicismo por los cuadros del Museo del Prado en España, porque eso es más que evidente. Pero sin embargo, no es lo mismo el caso del budismo. En una sociedad, por lo menos como la cubana, de pronto aparece una obra de teatro como Satori, una obra de ballet, de danza, como Satori, de Acosta Danza, que es una temática totalmente budista, y eso es algo a tomar en cuenta. ¿Cómo ha logrado penetrar el budismo en este entorno? Entonces, sí, es muy posible, creo que está esa posibilidad. Y en ese caso, que quisiera yo mismo centrarme en este ángulo que a mi entender quizás pueda ser hasta más provechoso que este primer documental, porque tal vez tendría más que ver con lo que estábamos hablando, la pregunta que me hacías sobre las clasificaciones Claro. del budismo, tendría que ver más con cómo el budismo ha ido penetrando fuera en la sociedad, en el arte, en la literatura, un poquito explorar más ese fenómeno sin circunscribirme exclusivamente al ámbito del budismo formal, del budismo Ujú. organizado. Creo que va a ser una experiencia bonita y bueno, he oído decir, por lo que tú decías y demás, que la experiencia esta es innovadora, ¿no? Sí. Está un poco que sentando determinadas pautas. Bueno, creo que en ese sentido tal vez pudiera concebirse que si se cristaliza ese nuevo proyecto, también pueda sentar una pauta sobre cómo valorar más objetivamente en nuestro contexto iberoamericano una presencia budista que no necesariamente nos la van a dar los números. Hay en tal país 3.000 budistas. Sí, puede ser que haya 3.000 budistas y sea una minoría Ujú. insignificante en comparación, digamos, con las grandes iglesias, con otras religiones que tienen más presencia, pero hasta qué punto esa minoría está logrando penetrar en el cine, en la literatura, Ya. en la danza, en la pedagogía, en el lenguaje ya cotidiano, en muchos elementos, en los cuales puede ser una comunidad pequeña pero muy influyente, Claro. como por ejemplo el jainismo en la India, que es pequeña pero no se puede negar. La influencia enorme, hasta la famosa parábola de los ciegos y el elefante, una de las posibles fuentes. Ujú. Sería el pensamiento jaina y siempre ha sido una comunidad minoritaria en la India, que Martí la recoge, por cierto. Entonces, si se hace la secuela, al menos yo pienso enfocarme en ese sentido y creo que estará mucho más a tono con este realismo iberoamericano que Ya. estamos planteando. Sí, yo creo que todo fenómeno religioso sí va empezando, ¿no? Aunque a pesar de que es una minoría demográficamente hablando, la influencia y o sea, cubre otros ámbitos. Pero bueno, entonces yo creo que quedan muchas cosas pendientes, queda mucho por platicar. Pero yo creo que ya podemos ir cerrando esto y con esta última pregunta que me pareció muy importante que nos dejes así como en suspenso, ¿no? Algunos spoilers de lo que viene. Y con eso damos fin a esta presentación del documental y a esta conversación que tuvimos con el doctor Douglas Calvo Gainza, agradeciéndoles de nuevo a todos ustedes por su presencia virtual. Y les anticipamos también que este 15 de abril tendremos la presentación del primer volumen del libro de estudios budistas en América Latina y España, que posteriormente, pues en las redes sociales de Bodhisattva en español, pues iremos compartiendo más detalles sobre esta presentación del libro, donde también el doctor Douglas Calvo tiene un capítulo del libro sobre el budismo en Cuba y muchos autores que pertenecen a la Red Iberoamericana de Estudios del Budismo. Y también, bueno, por último, también no quisiera dejar pasar, ¿no? Agradecer al Hotel Holiday Inn Express Mérida Centro por facilitarnos este espacio.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Douglas Gracias a Calvo. ustedes. Muchas gracias también a los técnicos que nos están ayudando también a lograr esta transmisión. Nos vemos pronto. hasta que al fin